a lo que va a ser la definición del Estado. Entonces, el Estado, desde esta perspectiva, vamos a hablar de territorio, población y gobierno. Prácticamente esa es la definición que nosotros tenemos bien entendida. Y bueno, ¿quién la propuso? Pues la hizo un señor que se llama George Jelinek, ¿no? Y ahí dice, él fue un influyente teórico del derecho público alemán a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, eso quiere decir que fue contemporáneo de Weber, ¿no? ¿Y cuál fue su obra más famosa? Pues justamente la teoría general del Estado, que se llamaba Allgemeine Staatslehre, que fue publicada en 1900, es decir, a inicios del siglo pasado. Y bueno, los tres elementos con los cuales este señor dice, esto es lo que vamos a considerar el Estado, van a ser muy útiles, les decíamos, para un análisis de tipo legal, pero también para los entendidos en las relaciones internacionales. Entonces, el primer aspecto es la población, ¿no? Que va a ser el conjunto de las personas sobre las que el Estado ejerce su autoridad. Después vamos a ver que está el territorio. Y a esto del territorio se refiere con el área geográfica que delimita ese actuar de la soberanía, es decir, hasta qué límites físicos se puede considerar que la autodeterminación puede tener implicaciones, ¿no? Porque si cruzamos una raya, pues a lo mejor ya estamos viendo que ahí ya lo que hemos determinado no va a tener efectos legales y no van a tener ni obligaciones ni tampoco derechos, ¿no? Y finalmente el gobierno. El gobierno va a ser ese órgano en el cual el Estado justamente va a ejercer la autoridad y también cómo va a llevar a cabo sus funciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos estos tres elementos. Entonces, esto está muy claro, ¿no? Simple y sencillamente el Estado, estamos hablando de población, territorio y gobierno. Acuérdense bien de que esto es lo que propone Jelinek. Luego, otra concepción. A ver, vamos a hablar ahora de lo que es el Estado como una entidad política administrativa. Entonces, el Estado puede ser definido como la organización política que posee la autoridad soberana y el poder de coerción para regular una sociedad dentro de un territorio definido. Aquí es muy importante entender lo que nos dice este sociólogo alemán que se llamaba Max Weber. Entonces, él decía que el Estado es la entidad que tiene el monopolio de la violencia legítima sobre un territorio determinado. O sea, a grosso modo quiere decir que no puede haber otro ente que pueda ejercer la violencia. Literal es así. Entonces, lo que estamos viendo en el día de hoy, cuando estamos viendo que hay poderes fácticos que utilizan la violencia, pues estamos viendo ahí justamente que hay una ruptura con ese Estado, ¿no? Una ruptura con ese monopolio de la violencia legítima. Esto lo describió en el año de 1919. Viene esto en dos textos, que uno es el de sociedad y Estado, justamente, y el otro es en el de la política como vocación. Ahí es donde menciona esta situación del monopolio de la violencia legítima como parte de lo que vamos a comprender como el Estado. Posteriormente viene otro politólogo estadounidense que se llama Robert Dahl, y él dice que el Estado, pues, es una estructura que posee la supremacía para tomar decisiones y aplicar políticas sobre una población y un territorio específico. Aquí hay una cosa que me parece muy importante o muy pertinente comprender o hacer la aclaración. Muchas veces la gente, si ustedes le preguntan, la gente cree que el gobierno es el Estado. Y en parte sí es cierto, pero no lo es en todo. Y cuando la gente le preguntas, sobre todo en el caso de México, cuál es el papel de la sociedad frente al Estado, la gente no sabe qué responder, porque la gente no entiende que es parte del Estado. Entonces aquí hay una situación muy, muy difícil de hacer que una sociedad progrese, porque la gente cree que el Estado es un proyecto futuro, es una cosa como un ideal, es una cosa etérea, es una cosa que vamos a llegar a alcanzar en algún momento, un Estado moderno, un Estado de vanguardia, un Estado de calidad. O sea, son cosas que la gente puede pensar que no están en su realidad. Pero esto es una equivocación histórica, ya veremos por qué. Pero hay otras sociedades donde no sucede así.
sobre todo en las sociedades cooperativistas, como pueden ser la sociedad alemana, las sociedades nórdicas. Si tú le preguntas esto a la gente te va a decir, es que el Estado soy yo, o sea, el Estado es la sociedad, el Estado es mi participación. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos países que se les llama indefinidos? Es que no tienen una concepción específica de lo que es el Estado. Entonces, el Estado, muchas veces la gente en los países de tercer mundo consideran que el Estado es un sinónimo de gobierno. Y entonces ellos no saben que tienen un papel dentro del Estado y que tienen que ejercer una participación. Entonces, muchas veces lo que hacen para justificar esto es decir, no, bueno, es que mi decisión ya fue transferida porque yo sí participo, ¿eh? Y mi participación es ir a votar. Pero ¿qué sucede el día siguiente de que fueron a votar? Ese día ya no son parte del Estado, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos que si ustedes me están viendo en la pantalla, mi mano de arriba sería el Estado y la mano de abajo sería la sociedad. Entonces, en teoría, tienen que ir más o menos a la par. Hay demandas sociales, hay respuestas del Estado. Hay demandas sociales, hay respuestas del Estado. Hay demandas sociales, hay respuestas del Estado y así, ¿no? Pero en estos lugares que estamos hablando, donde no hay una concepción específica de lo que significa el Estado, muchas veces la sociedad pues empieza a ver en internet y dicen, oye, acá hay demandas sociales que pues queremos más salud, queremos más libertades, queremos que se atiendan a este nicho poblacional, a lo mejor la agenda LGBT, o que hay personas con síndrome de Down que tienen esta condición específica que quieren trabajo, pues vamos a hacer una ONG y así, ¿no? Entonces se van organizando, pero le van mandando señales al Estado y le van diciendo, dame respuestas, dame respuestas, dame respuestas. Lo que pasa en nuestras sociedades es que lo que pasa en nuestras sociedades latinoamericanas es que hay muchas demandas sociales, pero ¿qué creen? Los aparatos de gobierno del Estado no dan esas respuestas, entonces se van quedando desfasados. Entonces, lo que pensamos que es el Estado no es nuestra participación activa, de decir, oye, ¿cómo le hacemos para resolver esto? ¿No? Y hacer que el Estado entonces vaya dándonos estas respuestas, ¿no? Sino que nosotros ya vamos por acá como sociedad, vamos avanzando, pero las respuestas del Estado se empiezan a quedar rezagadas, ¿no? Entonces apenas van con una cosa y apenas van atendiendo otra, y cuando llegan a atenderla, no, pues resulta que la sociedad ya cambió, ahora ya están con que la inteligencia artificial, o que hay personas que tienen cada vez intereses distintos, ¿no? Entonces, eso genera que haya una disparidad en cuanto a la concepción de Estado. Entonces, mucha gente no se considera parte del Estado. Mucha gente cree que el Estado es allá el gobierno y que a mí como ciudadano no me corresponde hacer absolutamente nada más que ir a votar. Ese es un grave problema del cual, por cierto, nos habla muy específicamente un autor que se llama Guillermo O'Donnell, ¿vale? Con la teoría de la democracia delegativa, pero eso no va a venir en el examen. ¿Por qué decíamos que la soberanía guarda un papel importantísimo en la definición del Estado? A ver, la soberanía es la capacidad de autodeterminación justamente de un Estado y se refiere a la autoridad suprema y definitiva dentro de un territorio determinado. Es la capacidad exclusiva de un Estado para ejercer su poder sin la intervención de fuerzas externas. Entonces, la soberanía puede ser entendida desde dos dimensiones principales: una forma interna y otra forma externa. La primera, que va a ser la autodeterminación interna. En el ámbito interno, la soberanía permite que un Estado organice su gobierno, cree leyes y administre justicia de acuerdo con sus propios criterios y necesidades, sin interferencia externa. Esto va a ser esencial para que el Estado pueda definir y llevar a cabo políticas que reflejen la voluntad y las características de su gente, de su población, ¿vale? A eso se refiere la autodeterminación interna. Y después va a venir la autodeterminación externa. Allí es donde se va a manifestar la capacidad del Estado de actuar libremente en la arena internacional. Ahí es donde se establecen las propias políticas exteriores. Por eso es que lo que estamos viendo ahorita es un ejemplo, ¿no? Estados Unidos no tiene que irle a preguntar a otro país, oye, ¿puedo subir los aranceles o no? O sea, ellos de una forma u otra van a autodeterminar que esa es su política con la cual van a determinar el futuro de su comercio, ¿no? Y entonces se considera obviamente que esto va a generar
pues obviamente debates, ¿no?, frente a las decisiones de otros estados. Entonces, obviamente, en la estrategia, los estados, otros estados-nación, otros países pueden determinar, bueno, pues mi contestación va a ser esta, yo creo que en represalias a esto yo voy a tomar esta otra determinación, pero siempre en un ambiente de libertad, ¿no? Claro, nosotros ya en la experiencia y siendo el país que somos y un lado de una gran potencia mundial, sabemos que la autodeterminación externa pues también tiene que muchas veces irse adaptando a las realidades de lo que va sucediendo justamente en ese contexto, ¿no? Pero en este momento es importante que ustedes vean ese librito que está ahí a un lado, que es el de El Leviatán, de Thomas Hobbes, porque nos va a ayudar a entender justamente ese principio de la soberanía. Entonces, para términos rápidos, el Estado va a utilizar la soberanía como ese argumento para autodeterminarse, para tener sus propias acciones sin la necesidad de consultar a un tercero, ¿vale? Ese es un elemento muy importante de todos los estados. A ver. Entonces, ahí hay 3 autores que vamos a revisar. Primero, vamos a hablar del francés Jean Bodin, que es uno de los primeros autores que van a hablar de este concepto moderno de la soberanía, en ese libro que ustedes están viendo ahí, que se llama Los 6 libros de la República, de 1576. Ahí Jean Bodin argumenta que la soberanía es absoluta, indivisible y perpetua. Esto pues va a ser importante para entender cómo se mantiene el orden y la ley dentro de un estado, ¿vale? Posteriormente vamos a hablar de Thomas Hobbes. Este es lo que veíamos aquí un poquito antes. Aquí les regreso. Miren, este es el Leviatán de Thomas Hobbes. Que bueno, en la ilustración ustedes ven ahí como una especie ahí lo ven como una especie de rey que está encima de una ciudad y tiene toda la lógica del por qué está esa ilustración. Porque en esta obra que se llama Leviatán, desarrolla Hobbes la teoría de que esta soberanía está construida sobre la necesidad de un poder que centraliza y que además es absoluto para que pueda asegurar dentro de un territorio la paz y la seguridad interna frente al estado natural de guerra que tienen los hombres. ¿Ya les hace lógica? O sea, por eso es que Max Weber, obviamente que era un ratón de biblioteca, se pone a estudiar a estos autores anteriores y dice, Thomas Hobbes tenía razón. ¿Cómo vamos a tener seguridad si todo el mundo puede ejercer la violencia? Y esto era algo que Maquiavelo ya observaba, ¿no? Desde los primeros escritos que hacía. Ustedes se acordarán, ¿no? En el caso de Maquiavelo, pues obviamente el libro más importante es el del Príncipe. Pero luego tiene otro que se llama Los discursos de Tito Livio, de los primeros 10 años de Tito Livio, así se llama, es un libro que también es mucho más grande que el Príncipe. Y bueno, digamos que el Príncipe habla de los principados, pero en el de Tito Livio habla de las repúblicas. Las repúblicas, ustedes recordarán, un concepto muy importante es que tienen división de poderes, ¿no? En el cual los poderes no se van a solapar entre sí porque es un mecanismo. Y entonces, en ese libro, Maquiavelo se da cuenta que en la realidad el hombre es el lobo del hombre. El hombre tiende a ser agresivo, el hombre tiende a buscar a través de la astucia muchas veces, pero muchas veces también a partir de la coerción, pues hacerse de mejores bienes que otras personas. Y eso hace que la violencia sea un factor latente dentro del comportamiento humano. Entonces, para que haya una paz y para que haya una seguridad, vamos a hacer uso de un contrato, que eso un autor también posterior a Hobbes, que va a ser Jean-Jacques Rousseau, habla de ese contrato social, pero también en la obra de Hobbes habla de un contrato de la sociedad, que va a determinar que haya un ente superior que justamente vaya a regular esa violencia latente y que esa violencia se le guarde justamente a esto que le vamos a llamar la autoridad, que se lo vamos a delegar a través de esa soberanía, ¿no? Y en el caso, obviamente, de Thomas Hobbes, como él era, pues obviamente, un inglés, pues él lo que determina es que la soberanía en ese caso resida en el monarca o una asamblea que vaya a tener ese poder absoluto, pero sobre todo de esa contención de la violencia, ¿no? Que haya alguien que pueda determinar cuáles son los actos que van a ser consentidos por la sociedad y cuáles van a quedar fuera de esa lógica y que entonces vayan a tener una pena, una sanción,
¿vale? Posteriormente, ya después va a venir Carl Schmitt, que va a hacer un análisis de este concepto ya más actual de lo que va a ser la soberanía, pero ya dentro del siglo XX. Entonces tiene una obra en 1922 que se llama Teología Política, y él ahí va a definir que el soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que la soberanía reside en la capacidad para tomar esas decisiones en situaciones de emergencia, fuera de las normas legales establecidas. Es el único que puede alterar ciertas normativas y que además va a tener un cumplimiento, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar en un ejemplo reciente de cómo se ejerce esos estados de excepción, soberanos además, pues sería el caso del COVID, ¿no? Que muchos estados de un día al otro dijeron, a ver, en lo que analizamos lo que está sucediendo, pues vamos a cerrar las fronteras, ¿no? O de repente decían, la gente tiene que salir con las mascarillas, ¿no? Para que no vayan a andarse contagiando, y si no, la policía, aunque no haya una norma escrita inmediatamente, pero puede hacer detenciones para que la gente aprenda que eso es un riesgo sanitario. Ese tipo de excepciones justamente los va a poder hacer un poder, justamente lo va a hacer una entidad que esté revestida de ese poder soberano, ¿vale? Para que se entienda de esa manera concreta. Entonces, para Carl Schmitt depende de quién tiene la potestad de ejercer esas excepciones. Esto es muy importante porque parece que estamos un poco lejos de lo que estamos hablando de los estados en el caso de México, pero absolutamente tiene toda la lógica que estemos hablando, porque si ustedes ven en la Constitución, vamos a ver que son estados libres y soberanos, ¿no? Entonces, es muy importante que esto lo tengamos bien repasado. Y vamos a ver, aquí hay una duda en cuanto a quién es el soberano entonces, ¿no? Porque ahí las naciones en sus constituciones hablan de la soberanía, pero muchas veces el sujeto de la soberanía es distinto, ¿vale? Entonces, en algunos países, la soberanía pues va a residir, justamente lo que decíamos en el caso de Hobbes, ¿no? En una monarquía donde el soberano es el rey, o la reina, porque antes acuérdense que había una reina, ¿no? La reina Elizabeth, como la personificación del Estado. En ese caso, el rey podría personificarse como el Estado. Entonces, hay otros en el que, sobre todo en el caso de lo que van a ser las democracias contemporáneas liberales, va a ser el ciudadano, va a terminar siendo el soberano, pero también el pueblo. Esto sería más en el caso de las democracias y de las repúblicas, ¿no? En el caso de Francia está muy claro que dice la soberanía recae en la voluntad del pueblo, así es tal cual lo que dice la Constitución francesa. Entonces ahí no es el rey el soberano, el rey es la voluntad del pueblo, ¿no? Y es una voluntad popular, donde el poder va a emanar justamente de esa colectividad de los ciudadanos, que eso sería un poco más en el caso de los estados colectivistas, como podría ser las naciones nórdicas, y el caso de Alemania, Austria y Suiza, ¿no? Entonces la colectividad son los que van a definir quién es el soberano. Ellos van a ser el soberano, más bien, son los que van a otorgar el poder a través de los instrumentos, ¿no? Que van a tener de democracia, de representación. Entonces, para este contexto, decíamos desde nuestro enfoque neoinstitucional, se puede considerar que la soberanía en ciertos regímenes autoritarios puede ser ejercida por un partido único o un líder dictatorial. Entonces, aquí estamos hablando de que el soberano a lo mejor recae, ¿no?, en las decisiones de una única persona, que es lo que sucede justamente en las tiranías, ¿no?, en los regímenes totalitarios, o puede recibir, en el caso, tengo entendido, ¿no?, y esto lo comprendo porque me tocó estar en el seminario de administradores públicos en China, que por lo que se da a entender es que la soberanía va a residir en la comunidad, ¿verdad?, de los chinos, pero en gran parte pues va a estar otorgada en términos prácticos en el Partido Comunista Chino, que es un partido de Estado, ¿vale?, que es un tanto similar a lo que en la práctica ocurría con el régimen de partido hegemónico que teníamos en México, ¿vale? Donde pues había instituciones, sí, había estructuras, sí, había elementos de democracia, puede ser, pero que estaban centralizados dentro de un poder específico que no le gustaba mucho el compartirlo con otros, ¿no? Otras fuerzas sociales, otros clivajes sociales que son las rupturas sociales. Bueno, entonces este enfoque nos va a ayudar a entender cómo las diferencias en la percepción y práctica de la soberanía influyen en la naturaleza y estabilidad de los gobiernos.
así como en la efectividad con la que responden a los desafíos internos y externos. ¿Cuándo deja de un sujeto ser digno de auscultar o potentar la soberanía? Pues cuando no da resultados o cuando pierde justamente el poder para designar. Entonces, si un monarca hace mal las cosas, que fue lo que sucedió en Francia en 1789, él era el soberano, era el rey, era el soberano, no dan los resultados sociales, se generó un estallido social, se destruyen las instituciones que operaban esa monarquía, y entonces la soberanía es arrebatada por la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces es importante que ustedes entiendan que la soberanía, a pesar de lo que se puede lo que acabamos de ver en el caso de Jean Baudin, que decía perpetua, pues en los cambios sociales, en las rupturas sociales, puede ser que sí se transfiera justamente de un sujeto a otro, ¿no? Eso en términos de la realidad puede suceder eso, ¿no? También puede suceder lo que estamos viendo, que en el caso de, y puede haber mucha crítica aquí, puede darse obviamente un debate, pero en el caso de Rusia, que era una federación, ¿no? Se suponía que igualmente como dicen casi todas las federaciones, la voluntad residía en el pueblo, pero pues ya con un gobierno que está constantemente religiéndose, pues nos damos cuenta que en términos prácticos la soberanía va a recaer en un personaje específico, que va a ser el líder, ¿no? Ahí. Y entonces, pues sí es real que en términos fácticos la soberanía puede cambiar, a lo mejor no en el papel, pero sí en cuanto a los términos reales de poder, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién tiene la capacidad de autodeterminar el futuro de un pueblo, de una nación, ¿no? Esto es importante comprenderlo. A todo esto, ya hemos hablado de otros contextos, pero ¿dónde cae entonces la soberanía en el caso de México? ¿A quién le va a tocar la autodeterminación? Para esto, la Constitución es muy clara. Aquí, en México, se establece en la Constitución política que en el artículo 39 se dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Entonces, el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso es lo que dice ahí la Constitución. Y ese artículo además subraya el principio de soberanía popular, como palabra, como concepto compuesto. Soberanía popular. Refleja entonces ahí la estructura democrática del país, donde el poder pues va a radicar justamente en los ciudadanos. Y es ejercido, o sea, ¿cómo se va a ejercer? Si yo estoy trabajando en la oficina o estoy tomando mis clases, pues bueno, se va a ejercer esa soberanía, esa decisión popular, a través de representantes elegidos bajo un mandato popular, por eso se llaman mandatos populares. Entonces ahí vemos la puesta en práctica de la soberanía. Entonces recuerden, ¿vale? Entonces la soberanía radica en el pueblo. ¿Por qué? Porque es una soberanía popular. La autodeterminación de las instituciones, la autodeterminación del futuro que vayamos a tener, en teoría, en la Constitución dice que va a radicar en su pueblo, en las decisiones colectivas que tomemos, ¿vale? Soberanía popular. Entonces ya súper subrayado, artículo 39, ¿vale? Vamos a tener todos bien esa respuesta, ¿vale?